La tormenta llegó sin previo aviso, como si el cielo decidiera, de repente, derrumbarse sobre la tierra. La ciudad estaba desierta, sus calles vacías y sus edificios impregnados de la humedad que llegaba con el viento. Hannah caminaba bajo la lluvia torrencial, su paso firme pero sus ojos perdidos en la incertidumbre. El sonido de los truenos era ensordecedor, pero su mente no hacía más que retumbar con preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué busco realmente? Las gotas de lluvia caían como un río invisible, pero la verdad permanecía oculta, esperando ser descubierta. El aire estaba cargado de un silencio pesado, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. A pesar de estar rodeada por la naturaleza furiosa, sentía una calma inquietante en su interior. Algo dentro de ella sabía que esta tormenta no era un simple fenómeno meteorológico, sino el reflejo de algo mucho más profundo, la tormenta interna que llevaba años tratando de comprender. ¿Qué había hecho para merecer este viaje solitario? Se detuvo frente a un antiguo portal, su sombra proyectada contra la pared, empapada con topalín. Allí, en ese umbral, la respuesta comenzaba a gestarse, aunque ella aún no lo sabía. Hannah continuaba su camino. Cada paso sumía más su ser en la oscuridad de la ciudad de Lidi. Cada calle que recorría le parecía una extensión de su alma, vacía, desolada. A lo lejos, la figura de un hombre se perfilaba en la neblina. El eco de sus propios pasos la acompañaba, y sin embargo, un silencio profundo la rodeaba. A medida que se acercaba, notó que el hombre no se movía. Sus ojos se encontraron en ese espacio sombrío. ¿Estás perdido?, preguntó él, pero las palabras parecían vacías, como si no fuera más que un eco de su propia búsqueda. Hannah dudó un instante, mirándolo fijamente. Su mente se llenó de dudas y recuerdos de decisiones pasadas. Tal vez todos estamos perdidos, respondió ella en voz baja, más para sí misma que para él. No era solo el hombre frente a ella lo que estaba perdido. Ella misma se había estado buscando sin encontrar una respuesta clara. Sin embargo, en ese encuentro, una extraña sensación de conexión comenzó a formarse, como si las sombras de la ciudad se entrelazaran con su propia oscuridad interna. La conversación con el hombre fue breve, casi innecesaria. Sus palabras no ofrecían respuestas, solo más preguntas. Hannah sintió cómo la desesperación empezaba a apoderarse de ella, como si cada palabra que intercambiaba la hundiera más en un mar de incertidumbre. ¿Qué quería encontrar realmente? ¿Era la verdad lo que la llamaba, o solo el eco de un deseo de salir de la oscuridad que la envolvía? Las luces de la ciudad titilaban en la distancia, pero no ofrecían consuelo. Cada paso que daba la alejaba de cualquier respuesta posible. Sin embargo, en su interior había algo que la mantenía en movimiento, un impulso, tal vez una necesidad de confrontar su miedo. No hay respuestas fáciles, pensó, recordando las palabras de su madre. Era cierto. La verdad siempre venía acompañada de un peso. Pero ese peso, aunque incómodo, era lo único que podía darle algo de sentido a su dolor. El silencio la envolvía nuevamente. La ciudad ya no era más que un eco lejano, y las luces titilaban como estrellas muertas. Hannah se detuvo, observando cómo el agua de la tormenta se acumulaba en las calles, formando pequeños riachuelos que corrían como su mente, fluida y desconcertada. Se sentó en el borde de una acera, mirando la lluvia caer con una intensidad que solo parecía reflejar su propio desasosiego. Era como si la tormenta la estuviera purificando, borrando las huellas de su pasado. Pero, a la vez, cada gota que caía parecía sumergirla más en un mar de dudas. ¿Dónde está la verdad?, se preguntó en silencio. La respuesta no vino, pero en su interior algo comenzó a cambiar. El peso del silencio comenzó a sentirse menos asfixiante, más como una invitación a reflexionar. El silencio pesa más que 1000 palabras, pensó, mientras se levantaba y comenzaba a caminar nuevamente. Había algo profundo en esa frase, algo que resonaba en lo más profundo de su ser. A medida que sus pasos se alargaban, el aire frío de la tormenta la abrazaba, pero de una manera diferente. Ya no la asustaba. Se había hecho parte de ella. A cada paso,
La oscuridad de la ciudad ya no le parecía tan ajena. En su mente, las preguntas seguían girando sin descanso, pero algo había cambiado. La tormenta ya no era solo el entorno, era el reflejo de su viaje interno. Estaba lista para enfrentarlo, como un caminante que no teme al abismo porque sabe que, de alguna manera, el abismo también lo lleva a casa. Hannah se detuvo frente al antiguo edificio, su mirada fija en las grandes puertas de hierro forjado. El aire estaba más denso ahora, casi cargado de una presencia invisible. Era como si algo en el interior la estuviera esperando. Las sombras que se alargaban sobre las paredes creaban formas que se movían y cambiaban, casi como si la oscuridad misma se estuviera retorciendo, desvelando secretos olvidados. Un susurro atravesó su mente, un eco de un pasado al que no podía acceder. ¿Qué la había traído hasta aquí? ¿Era su destino o simplemente una huida? El silencio la rodeaba, y sin embargo, sentía que la ciudad estaba viva, observándola desde cada rincón. En ese instante, un impulso la movió a entrar, como si una fuerza invisible la empujara hacia lo desconocido. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío, pero el eco de su alma se hacía más fuerte con cada uno de ellos. Junto de Yenda la Vengosara, para pondrán caballos con cada uno de ellos. El lugar parecía condenado a cargar con las historias de aquellos que lo habían pisado antes, pero también sentía que en su interior había algo más. Algo que, al igual que ella, necesitaba ser descubierto. Hannah avanzó con cautela, sintiendo que cada paso la alejaba más de lo conocido. El interior del edificio estaba envuelto en una penumbra densa, iluminada solo por la luz tenue de las lámparas de aceite. Las paredes de piedra tenían una textura rugosa, como si la humedad hubiera absorbido las memorias de los años pasados. Cada rincón parecía susurrar, como si el edificio mismo le hablara, revelando secretos antiguos y oscuros. Mientras caminaba, sus pensamientos se desvanecían en el aire pesado, y solo quedaban las sensaciones, el frío que calaba hasta los huesos, el eco de sus propios pasos, y una sensación de estar siendo observada. Algo la retenía allí, como un imán invisible que tiraba de ella hacia lo profundo. La oscuridad no era solo la falta de luz, era la ausencia de respuestas, el vacío de las preguntas que nunca se habían hecho. En ese instante, entendió que había cruzado un umbral del que no podría regresar. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. Al fondo del pasillo, una puerta de madera antigua estaba entreabierta. Un destello de luz parpadeaba desde el interior, como si algo en la oscuridad del cuarto estuviera esperando ser revelado. Hannah se acercó lentamente, su corazón latiendo fuerte en su pecho, resonando en sus oídos. La tensión en el aire era palpable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Al empujar la puerta, el crujido de la madera la hizo estremecer. El cuarto estaba oscuro, pero en la penumbra, algo brillaba débilmente. Con cada paso que daba, el brillo se hacía más claro. Era una figura humana, pero no completamente definida. Un suspiro, como una exhalación profunda, recorrió su cuerpo. No estaba sola. El espacio se cerró a su alrededor y una sensación de claustrofobia comenzó a tomar el control. Un susurro llegó a su oído, pero no pudo entender las palabras. Estaba atrapada entre las sombras y las respuestas que aún no podía comprender. Dentro del cuarto, el brillo provenía de un objeto sobre una mesa antigua, cubierto por una tela polvorienta. Al acercarse, Hannah sintió una corriente fría recorrer su cuerpo. Antes se caían de cada divina, con pasado cuerpo con tosiones. El aire estaba impregnado con el olor de lo olvidado, de lo que había permanecido oculto por generaciones. Sus dedos temblaban al levantar la tela, como si estuviera a punto de desvelar algo que cambiaría su vida para siempre. Lo que encontró fue un pequeño libro, sus páginas amarillentas y su encuadernado de cuero desgastado. Al abrirlo, las palabras parecían bailar ante sus ojos, escritas en un idioma que no comprendía. A medida que las palabras se desvelaban, una sensación de inquietud la invadió. Este libro, en sus manos, parecía poseer un poder antiguo, un poder que la conectaba con algo más grande que ella misma. No podía dejarlo ir, pero tampoco podía entender lo que estaba a punto de descubrir. Con el libro en las manos, Hannah sintió que su destino había cambiado de forma irrevocable.
Era como si las palabras en ese libro no solo fueran un mensaje del pasado, sino una advertencia del futuro. Cada página que pasaba parecía acelerar su respiración, como si algo se estuviera desvelando, algo que no debería ser conocido. ¿Cómo podía un simple libro tener tanto poder sobre ella? Y, sin embargo, lo sentía. Lo sentía en su piel, en sus huesos. Era como si las palabras la llamaran, la urgieran a continuar, a buscar más, a comprender. Pero sabía que con cada palabra, con cada respuesta, se acercaba más a un abismo del que tal vez no podría regresar. Finalmente, cerró el libro con un suspiro, y la sensación de estar atrapada en algo mucho más grande que ella misma se apoderó de su alma. No podía dejarlo atrás, pero tampoco podía cargar con él por siempre. El destino de la humanidad parecía estar sellado en sus manos. El viento había cesado, pero la atmósfera seguía cargada de una inquietud palpable. Hannah había salido del edificio, pero el peso de lo que había descubierto la seguía persiguiendo. El libro, aún en sus manos, parecía más un pasaje a otro mundo que un simple objeto. Había algo en su contenido que la había marcado profundamente. Mientras caminaba por las calles solitarias, las luces de la ciudad parecían titilar como si compartieran su incertidumbre. ¿Qué debía hacer con esa información? ¿Debía buscar más respuestas o cerrarlo todo y olvidar? La realidad se desdibujaba a su alrededor. El sonido de sus propios pasos en el pavimento mojado le recordaba lo sola que se sentía, como si el mundo entero hubiera dejado de moverse mientras ella se sumergía más en un abismo filosófico del que no podía escapar. La tensión en su cuerpo era innegable, como si cada paso la acercara a una verdad demasiado grande para soportar. Finalmente, dejó escapar un suspiro, dejando que la frustración se desbordara, pero también aceptando que no podía dar marcha atrás. El viaje que había comenzado no podía ser detenido ahora. Las luces de la ciudad se desvanecían a medida que Hannah se adentraba en un vecindario más oscuro. La sensación de estar siendo observada no la dejaba. Cada esquina, cada ventana cerrada, parecía esconder secretos. Los ecos de su mente, confundidos por las sombras, le susurraban dudas, y cada pensamiento parecía más pesado que el anterior. ¿Realmente estoy preparada para enfrentar lo que sigue?, pensó. La presión en su pecho aumentaba con cada paso. La calle estaba completamente vacía, pero algo en el aire le decía que no estaba sola. Y el libro que sostenía con firmeza parecía palpitante en sus manos, como si tuviera vida propia. A lo lejos, escuchó un sonido bajo, casi imperceptible. Se detuvo y miró a su alrededor, pero no vio nada. El silencio, sin embargo, era tan pesado que podía sentirlo aplastando sus pensamientos. No sabía si estaba siendo perseguida por algo o si era su propia mente la que la había llevado hasta aquí. Algo estaba por suceder, y el peso de la incertidumbre la envolvía completamente. De repente, una figura apareció frente a ella, saliendo de las sombras de un callejón. Hannah se detuvo en seco, el corazón latiendo rápidamente en su pecho. La figura era difícil de distinguir, pero sus ojos brillaban en la oscuridad. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblorosa, pero la figura no respondió. La sensación de que todo a su alrededor se desmoronaba creció. ¿Por qué estás aquí?, insistió Hannah, dando un paso hacia adelante. A lo lejos, el sonido de una puerta cerrándose se escuchó, pero la figura permaneció quieta. Un silencio profundo se cernió sobre el lugar. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, la figura dio un paso hacia ella, y con un susurro casi imperceptible, dijo: la verdad no siempre es lo que parece. Las palabras retumbaron en la mente de Hannah, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad, dejándola sola una vez más. El eco de sus palabras quedó flotando en el aire, dejando a Hannah atrapada en la duda. Hannah continuó su camino, pero la sensación de inquietud no desapareció. Cada paso que daba la acercaba más a una verdad que no podía comprender completamente. El viento había regresado, y con él, las voces del pasado parecían llamarla. Se sentó en un banco de la plaza,
el libro descansando sobre su regazo. A lo lejos, las luces de la ciudad brillaban débilmente, pero algo en ellas se sentía distante. Ajeno. Mientras pasaban los minutos, una sensación de nostalgia la invadió, como si estuviera atrapada entre el pasado y el futuro, sin poder encontrar su lugar. El eco de las palabras de la figura, la verdad, no siempre es lo que parece, la perseguía. ¿Qué significaban? Estaba preparada para descubrir lo que realmente estaba detrás del libro, detrás de todo lo que había sucedido. Cada respuesta parecía solo abrir nuevas preguntas, y la carga de la incertidumbre parecía más pesada con cada respiración. El tiempo parecía desvanecerse. La noche estaba más oscura ahora, y Hannah sentía que ya no había vuelta atrás. El libro seguía siendo su única conexión con lo desconocido, pero también representaba todo lo que no comprendía. En su mente, la imagen de la figura en el callejón persistía, sus ojos brillando en la oscuridad como faros. La verdad no siempre es lo que parece. Esas palabras seguían resonando en su cabeza, como un mantra inquietante. ¿Qué pasaría si realmente entendiera todo lo que el libro contenía? ¿Y si, al comprenderlo, descubriera que la verdad no era lo que esperaba? No podía dejar de pensar en eso. El camino que había elegido estaba lleno de sombras y preguntas sin respuesta. Pero por alguna razón sentía que debía seguir adelante. No por el libro ni por la verdad que contenía, sino porque en su interior sabía que solo enfrentando lo desconocido podría encontrar lo que buscaba. Tal vez no tenía todas las respuestas, pero estaba más cerca que nunca de descubrir lo que realmente le pertenecía. La ciudad se había transformado en un lugar irreconocible. A medida que Hannah avanzaba, las sombras parecían alargarse y abrazar todo lo que tocaban. El libro que aún sostenía era su única conexión con lo que quedaba de su vida anterior. Cada paso que daba parecía llevarla más allá de su comprensión, como si algo en su interior estuviera cambiando, pero no podía identificar qué era. El aire se volvía más frío y denso, y el silencio que la rodeaba comenzaba a sentirse como una presencia. ¿Era posible que ella misma hubiera sido la que había cambiado? ¿O era el mundo el que había dejado de ser lo que conocía? Sus pensamientos se dispersaban a medida que se acercaba a la entrada de un nuevo edificio, uno que no recordaba haber visto antes, aunque estaba segura de haber pasado por allí muchas veces. La puerta estaba entreabierta, como si la estuviera invitando a entrar, pero también advertía de lo que podría descubrir al cruzar el umbral. Su corazón latía con fuerza, pero algo más profundo la impulsaba hacia lo desconocido. Hannah empujó la puerta con una mezcla de temor y curiosidad. Al entrar, se encontró en una sala amplia, oscura, donde las paredes estaban cubiertas de antiguos retratos y objetos cubiertos por telas polvorientas. Un aroma a madera envejecida y humedad llenaba el aire. A lo lejos, la débil luz de una lámpara iluminaba un escritorio, sobre el cual descansaba otro libro, similar al que ella había encontrado antes. No sabía si debía acercarse o si el objeto frente a ella era solo una ilusión, pero algo en su interior la impulsó a avanzar. Con cada paso, la sensación de estar siendo observada crecía. Era como si las paredes mismas la estuvieran examinando, esperando que hiciera un movimiento en falso. Finalmente, sus dedos rozaron la superficie del escritorio, y al hacerlo, el libro brilló ligeramente. Hannah lo tomó sin dudar, como si estuviera destinada a hacerlo, y al abrirlo, las páginas parecieron susurrar en voz baja. La verdad es más peligrosa de lo que imaginas, leyó. Y entonces lo comprendió, estaba más cerca de la verdad de lo que pensaba, pero también más cerca del abismo. A medida que leía las palabras en el libro, una sensación de claustrofobia comenzó a apoderarse de ella. El texto no solo describía un futuro sombrío, sino que también parecía ofrecer un vistazo a las decisiones que debía tomar, decisiones que no solo afectaban a su vida, sino a todo lo que conocía. La sala comenzó a sentirse más pequeña y las sombras parecían moverse de una manera que no podía explicar. ¿Por qué está pasando esto?, se preguntó, pero no hubo respuesta. Cada palabra parecía destaparse como una verdad dolorosa, revelando una conexión con algo más grande, algo que trascendía el tiempo. No puedo ignorarlo, pensó,
el miedo comenzando a aflorar mientras las paredes parecían acercarse aún más. Estaba atrapada en el conocimiento, y aunque sus instintos le gritaban que debía irse, no podía. El libro no solo le mostraba lo que estaba por venir, sino lo que había estado oculto, esperando ser revelado. Al cerrar el libro, el aire se tornó más pesado, y supo que su destino estaba sellado, aunque no entendiera completamente qué le esperaba. El sonido de la puerta abriéndose de nuevo la sacó de su trance. Se giró rápidamente y ante ella apareció una figura familiar. Era el mismo hombre que había visto en su primer encuentro, pero ahora parecía diferente. Sus ojos brillaban con una intensidad nueva, como si conociera la verdad que ella aún no había entendido. «Lo has encontrado», dijo, su voz resonando en el aire, pero con una calma inquietante. «Sabía que llegarías hasta aquí». Hannah no pudo responder de inmediato. Las palabras no salían, y la sensación de estar atrapada entre dos mundos la invadió. El hombre dio un paso hacia ella, y por un momento el tiempo pareció detenerse. «La verdad no puede ser ignorada, tú lo sabes», continuó, y sus palabras calaron profundamente en su alma. Hannah no sabía si debía confiar en él o huir, pero el vínculo entre ellos era innegable. Algo en su mirada la llamaba, y ella no podía evitar sentirse atraída, como si estuviera a punto de descubrir lo que había estado buscando. «Debes elegir», dijo el hombre, sus palabras cargadas de un peso profundo. «La verdad que has encontrado no es un regalo, es una carga, y con ella viene la responsabilidad de lo que pueda suceder». Hannah se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La duda comenzaba a calar en su ser. ¿Estaba preparada para enfrentar lo que sabía que venía? ¿Era capaz de soportar el peso de la verdad, sabiendo que sus decisiones cambiarían todo para siempre? «No todo es lo que parece», continuó él, «y la verdad no siempre libera. A veces encierra más que lo que imaginas». Las palabras del hombre se sentían como una sentencia, y la incertidumbre crecía. Hannah miró el libro en sus manos, ahora más pesado que nunca. El destino estaba en sus manos, pero no sabía si estaba dispuesta a aceptarlo. Cada momento que pasaba, la verdad se desmoronaba aún más, y lo único que quedaba era la elección que tenía por delante. La ciudad parecía dormir, pero Hannah no podía escapar de la vigilia constante en su mente. Cada palabra que había leído en el libro resonaba en sus oídos, como si los ecos de una verdad demasiado grande para comprenderla la atraparan. Se sentó en un banco de la plaza, mirando cómo la luz de las farolas parpadeaba en la distancia. No podía dejar de pensar en las decisiones que había tomado. La verdad era más pesada de lo que imaginaba, pero lo que más la perturbaba era el destino que le aguardaba. ¿Era libre de elegir su camino o ya había sido marcada por lo que había descubierto? El aire frío de la noche la rodeaba, pero el frío en su pecho era mucho más intenso. No había respuestas fáciles, pero el silencio en el que se encontraba parecía pesar más que todas las palabras que había leído. Un sentimiento de agotamiento la invadió, y por un momento deseó poder olvidarlo todo. Pero sabía que no podía, no después de todo lo que había aprendido. La verdad la había encontrado, y no había forma de escapar de ella. Hannah se levantó del banco, sintiendo que algo en su interior había cambiado irrevocablemente. No podía quedarse más tiempo en ese lugar. Las respuestas que buscaban no estaban aquí. El mundo parecía haber perdido su claridad. Caminó por la calle, pero la ciudad que conocía ya no se sentía como la misma. Las luces parpadeaban como si dudaran de sí mismas, y cada paso que daba la llevaba más lejos de lo que había sido. El libro, aunque en sus manos, ya no parecía tan importante. Era el conocimiento lo que la había transformado, no el objeto en sí. El miedo había sido reemplazado por una determinación amarga peinto. Sabía que debía hacer algo, pero aún no sabía qué. Las dudas seguían invadiendo su mente, pero algo más profundo la empujaba a seguir adelante. Quizás estaba preparada para lo que venía, aunque no tuviera todas las respuestas. Cada paso que daba la acercaba más a una verdad que no podía controlar. La sensación de ser observada regresó. Hannah detuvo su paso y miró hacia atrás, pero no había nadie. Sin embargo, el aire se sentía denso, como si alguien estuviera acechando en las sombras.
La incertidumbre crecía a medida que avanzaba. Estaba empezando a entender que el conocimiento que poseía ya no era solo suyo, sino que había trascendido más allá de ella. Alzó la mirada y vio una figura frente a ella, esta vez claramente visible. Era el hombre del callejón, y su mirada era más intensa que nunca. «Sabía que te encontrarías con esto», dijo, su voz profunda y resonante. Hannah no sabía qué responder. Había algo en su presencia que la hacía sentir atrapada, como si no pudiera escapar. «Ahora debes decidir», continuó el hombre, acercándose lentamente. «La verdad tiene un precio, y tú ya lo has pagado». Las palabras lo retumbaban en la cabeza de Hannah. El momento había llegado, y no sabía si estaba lista para enfrentarlo. Las palabras del hombre resonaron en su mente, pero algo en su interior comenzó a desmoronarse. No podía ser verdad, no podía aceptar lo que implicaba. «¿Qué precio?», preguntó, casi en un susurro, mientras la confusión y el miedo la invadían. El hombre la miró fijamente, y por un momento, la ciudad pareció desvanecerse. «El conocimiento tiene un costo, y tú lo has pagado con tu alma». Hannah intentó comprender lo que eso significaba, pero la presión sobre su pecho la ahogaba. ¿Realmente estaba perdiendo algo dentro de ella? ¿Había sido su curiosidad la que la había llevado hasta este punto, o algo más había intervenido en su destino? Un suspiro profundo escapó de sus labios. «Debes estar dispuesta a aceptar lo que venga», continuó él, con una mirada que penetraba en su alma. «No hay vuelta atrás». Las palabras eran una condena, y aunque su mente quería rebelarse, su corazón sabía que, en algún nivel, lo había elegido. Lo había elegido al leer el libro, al buscar respuestas que nunca debieron ser encontradas. Hannah cerró los ojos, tratando de encontrar algo de paz en medio del caos que la rodeaba. Sabía que no podía cambiar lo que había aprendido, y que el precio ya estaba pagado. Lo único que le quedaba era seguir adelante. A pesar de la incertidumbre, una parte de ella sentía que esta era su única opción. No sabía qué le esperaba, pero ya no podía volver atrás. El hombre observó su silencio y con un leve asentimiento dio un paso atrás. «Entonces, que el viaje comience», dijo. Hannah abrió los ojos y aunque el miedo seguía presente, también lo estaba la determinación. Este era el momento. El libro ya no era solo un objeto. Era la llave a un destino que ella misma había forjado, y aunque el futuro seguía siendo incierto, había algo en su interior que le decía que debía continuar. No sabía qué pasaría después, pero ya no tenía miedo de enfrentarlo. La noche había caído completamente, y con ella el peso de la decisión. Hannah se encontraba en la cima de un acantilado, mirando al horizonte. El viento le acariciaba el rostro, y las olas golpeaban las rocas abajo con fuerza. Había llegado hasta aquí, no solo física, sino emocionalmente. Todo lo que había vivido la había llevado a este preciso momento, y no podía negar la verdad que le había sido revelada. Cada paso que había dado la había acercado más a este lugar, este abismo. Pero ahora, al enfrentar el precipicio, se dio cuenta de que no era solo el destino lo que estaba en juego, sino también su alma. Las palabras del hombre seguían retumbando en su cabeza. «La verdad tiene un precio». Hannah respiró profundamente. ¿Qué hacer ahora? ¿Cruzaría ese límite sin retorno o regresaría atrás y viviría con el peso de la ignorancia? Un sudor frío recorrió su espalda mientras las dudas se multiplicaban. El mar rugía con fuerza, como si tratara de ahogar sus pensamientos. Sin embargo, una parte de ella sabía que, por más que temiera, ya no había vuelta atrás. Hannah dio un paso hacia el borde, su mirada fija en las aguas oscuras debajo de ella. Esto es lo que debía hacer, pensó. La verdad no era algo que pudiera ignorar. Había visto demasiados aspectos de la humanidad y de sí misma como para dar marcha atrás ahora. Sin embargo, el miedo seguía presente, como un fantasma del que no podía liberarse. Sentía el peso de su decisión más que nunca, como si el abismo delante de ella no solo fuera físico, sino también emocional y filosófico. El viento, frío y fuerte, parecía susurrarle, recordándole la fragilidad de la vida y lo irreparable de algunos actos. Pero, de alguna manera, también sentía que ese miedo era lo que la había definido todo este tiempo.
¿Quién era ella sin él? La tormenta que rugía a su alrededor no era más que un reflejo de la tormenta interna que había llevado consigo durante tanto tiempo. Ahora estaba frente a su propio abismo, y aunque el miedo seguía ahí, algo más profundo la impulsaba hacia adelante. Esta vez no iba a huir. La figura del hombre apareció nuevamente ante ella, esta vez más cerca, como si hubiera estado observándola todo el tiempo. «Has llegado muy lejos», dijo, su voz suave, pero cargada de una fuerza indiscutible. Hannah no lo miró directamente. En lugar de eso, sus ojos se centraron en el mar que se estrellaba contra las rocas, como si pudiera encontrar respuestas en sus aguas furiosas. «Estoy lista», murmuró. No sabía si esas palabras tenían algún sentido, pero necesitaba decirlas. El hombre no respondió, pero la miró de una manera que hizo que algo dentro de ella se aclarara. La verdad ya estaba hecha. No importaba lo que viniera después, ya había enfrentado lo peor. La verdad no siempre libera, pero a veces es la única manera de seguir adelante, dijo el hombre. Y al decirlo, algo en su tono cambió, como si hubiera dado la última pieza del rompecabezas que Hannah había estado armando durante tanto tiempo. Las palabras flotaron en el aire mientras el viento se calmaba, y por un momento el mundo pareció detenerse. El hombre dio un paso atrás, y Hannah sintió cómo el peso de la decisión se aligeraba, aunque no desaparecía. «No lo olvides», dijo él, mientras la mirada de Hannah se endurecía. «Todo lo que has descubierto no solo te pertenece a ti. Lo que has aprendido tiene el poder de cambiarlo todo». En su interior, Hannah sabía que esas palabras no eran una advertencia, sino una verdad que no podía ser ignorada. «Lo sé», respondió, más para sí misma que para él. La tensión entre ellos se desvaneció lentamente, y Hannah dio un paso hacia adelante, hacia el abismo que ya no parecía tan aterrador. El hombre observó su avance sin intervenir, y cuando sus ojos se encontraron nuevamente, hubo un momento de silenciosa comprensión. El destino no la había marcado, era ella quien había elegido enfrentarlo. La tormenta ya había pasado, y aunque el futuro seguía incierto, Hannah sabía que ahora podía decidir qué hacer con el poder que había descubierto. La primera luz del amanecer comenzó a asomarse por el horizonte. Hannah miró hacia el sol naciente y por primera vez en mucho tiempo sintió una sensación de paz. El peso que había cargado tanto tiempo parecía desvanecerse lentamente. La decisión que había tomado, aunque difícil, ahora parecía la única posible. El hombre había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí, y la ciudad que antes le parecía ajena, ahora se sentía como un lugar que podía conquistar. El libro, que aún descansaba en su mano, ya no era una carga, sino una herramienta que había dejado de definirla. Hannah sabía que la verdad no la había liberado, pero le había dado la fuerza para seguir adelante. Mientras observaba el horizonte, algo dentro de ella le decía que el camino que había elegido no era el final, sino solo el comienzo de una nueva etapa. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no le temía. El sol se ponía, y Hannah miraba su reflejo en el espejo. Todo lo que había vivido la había transformado. Ya no sentía el miedo con la misma intensidad. Ahora era más fuerte. El viaje que comenzó con incertidumbre la había llevado a un lugar de aceptación. El espejo no solo reflejaba su imagen, sino también su nueva fuerza. La ciudad, antes ajena, ahora se sentía familiar. El miedo seguía allí, pero no la dominaba. La verdad la había cambiado, y aunque el futuro era incierto, Hannah estaba lista para enfrentarlo. Hannah caminó por las calles iluminadas por las luces de la ciudad. Ya no sentía miedo. El conocimiento que había adquirido la había fortalecido. La ciudad, antes extraña, ahora parecía parte de ella. Aún había preguntas sin respuesta, pero ahora las aceptaba. Sabía que su futuro dependía de cómo enfrentara lo que había aprendido. Ya no temía a la incertidumbre. Cada paso hacia adelante la llenaba de claridad y propósito. Hannah estaba frente al abismo, pero esta vez no sentía miedo. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, y todo lo que había descubierto parecía encajar. El hombre había desaparecido, pero sus palabras seguían retumbando en su mente. La verdad tiene un precio. Hannah sabía que había tomado la decisión correcta.
El futuro seguía incierto, pero ya no sentía pavor, solo una nueva fuerza. En la librería, Hannah tocó los libros con suavidad. Cada uno parecía tener una historia esperando ser descubierta. Comprendió que su viaje no había terminado. Había más por aprender, pero ya no temía las preguntas. Sabía que había elegido su camino, y aunque el futuro era incierto, estaba lista para lo que viniera. La librería, llena de sabiduría, se sentía como un refugio, un lugar donde comenzaría una nueva etapa. Hannah sabía que el camino que había comenzado no era el fin, sino un nuevo comienzo. El libro que había sido su carga ahora era solo una parte de su historia. Mientras recorría los pasillos de la librería, sentía paz. Contento. Las respuestas no eran lo más importante. Ahora tenía la fuerza para seguir adelante. El futuro no le aterraba, más bien estaba llena de esperanza y determinación.